Un duende poseía la muñeca de mi hija para llevársela. Hola Pepe, el día de hoy te quiero contar una historia verídica. Esto pasó cuando mi hija recién cumplió 5 años en octubre. Recuerdo que en ese entonces tenía meses planeando la manera de cómo entregarle sus regalos de Navidad a mis 2 hijos pequeños. Una tarde mientras venía de trabajar, pasé por la carretera y ahí compré una muñeca grande de trapo y color rojo. Días antes ya había mandado hacer un traje de Santa Claus, pues mi idea era desplazarme de Santa y entregar los regalos. Quería que ese día fuera inolvidable para mis hijos. Llegó el día, me vestí, salí a la calle y toda la gente me saludaba. Incluso hubo quien me detuvo para pedirme que entregara los regalos a sus hijos. En fin, entré a la casa. La cara de felicidad y asombro de mis hijos al ver entrar a Santa Claus era indescriptible. Saltaban, me abrazaban y gritaban muy emocionados. A mi hijo le vi un camión montable, pero más conmovedor fue ver la enorme emoción de mi hija al recibir su regalo, una muñeca casi de su estatura. La recibió con ternura, la abrazó con mucho cariño y quedó paralizada por la emoción. Todo salió bien, pensé, y la fecha transcurrió muy bien, pero la pesadilla empezó días después, concretamente el 6 de enero, ya que mi hija estaba muy asustada. Ya hablaba, pero no muy bien, la notaba nerviosa, y si yo estaba fuera, ella salía a abrazarme la pierna y no me soltaba. Yo la cargaba y le preguntaba: ¿qué pasó, mi pequeña hermosa? ¿Qué tienes? Ella no decía nada, solo escondía su carita en mi hombro. Eso ya me tenía angustiado, porque no iba a permitir que algo la molestara. Así pasaron los meses, y noté que mi hija solo jugaba en su camita si yo estaba cerca, pero rechazaba a la muñeca. Ya no jugaba con ella, y si yo se la acercaba le pegaba, y decía que no. Un día salí al patio para terminar una puerta que estaba haciendo para la casa. De pronto vi que mi hijo de casi 7 años sacó a la muñeca de la casa, y eso me sorprendió bastante. Luego la aventó con coraje mientras decía: no, no. Fui a donde estaba mi hijo y le pregunté: ¿qué pasa, hijo? ¿Por qué la avientas? Pobrecita muñeca. Mi hijo solo decía: Noé, Noé. Es importante mencionar que en ese entonces mi niño tenía problemas del habla y no podía pronunciar muy bien las palabras. Él me tomó de la mano y me llevó hasta donde estaba su hermanita. Al llegar, sentí que se me erizaban todos los pelos del cuerpo al ver a mi hija escondida debajo de la cama. Corrí a sacarla de ahí, la divisé, pensando que se había caído, pero solo tenía un poco de polvo en su cabecita y sus manitas. Mi hijo, como podía, trataba de decirme que la muñeca había sido la causa. Me señalaba en dirección a donde estaba la muñeca y decía: la ñeca, la ñeca. Miré hacia afuera de la puerta y recordé que cuando mi hijo arrojó la muñeca fuera de la casa, ésta había quedado en el piso toda contorsionada. Pero al verla nuevamente, estaba sentada frente a mí. Mi impulso fue salir y darle una patada. Con el golpe que le di, chocó contra la pared y quedó mal acomodada otra vez. Regresé adentro y le dije a mi hijita: ¿eso te espanta, mi amor? Ella me abrazó y empezó a llorar, y con su cabecita decía que sí, mientras escondía su carita en mi hombro. Yo sentí que se me hacía un nudo en el estómago. Acomodé a mi hija en su camita y jugué un rato con los dos hasta que se quedaron tranquilos durmiendo. Salí y la muñeca estaba otra vez sentada junto a la pared. La tomé, la azoté y la arrojé no sé cuántas veces. Luego de eso la metí en una bolsa y en una caja. La subí sobre otras cosas mientras le decía: ahorita te voy a quemar, hija de la chingada. No recuerdo qué pasó, pero me puse a hacer otras cosas y luego se me olvidó. Así se quedó, pasaron días, semanas, no recuerdo la verdad. Pero un día mi esposa me preguntó que por qué había sacado a la muñeca de la caja. Ella ya sabía todo porque yo le había platicado. Para ese momento yo estaba en mi taller trabajando. Le dije que yo no la había sacado y estaba a punto de salir de mi taller para ver, cuando la muñeca cayó frente a la puerta de mi taller. Yo mismo vi cómo cayó sola y se sentó. Le dije a mi esposa: ¿sabes qué? Prende la lumbre, hay que quemar esa cosa. Mi hija entró a mi taller y con lágrimas en los ojos me decía: regáñala, regáñala, mientras la señalaba. Tomé la muñeca, prendí unos cartones y la arrojé a la lumbre.
De verdad, como en una película, vi cómo se movía mientras se estaba quemando. Lo peor fue que mientras se acababa de quemar, su rostro se veía horrible como el de un demonio, pero siento que no debía haberla quemado, ya que esa misma noche empezaron a suceder cosas muy raras, ruidos extraños, se caían los trastes, en las ventanas aparecían huellas de manos con dedos alargados y algo estaba asustando a mi hija. Hablé con mis hermanos y me dijeron que fuera lo que fuera se la quería llevar. Echamos agua bendita por toda la casa, sal en las esquinas y un sinnúmero de cosas que hicimos, pero nada funcionaba. Se le puso su cadenita de bautizo y gracias a Dios eso se detuvo por un tiempo. Después, mi hijo decía ver pasar a un ser pequeño con cabeza enorme, incluso lo dibujó. Lógico que yo le creía todo, hasta que un día yo mismo lo vi. Pero no se veía como un fantasma, eso era algo vivo, porque incluso dejaba huellas por donde pisaba o crujía el pasto. Era muy seguido que lo veía. Era de color oscuro, medía poco más de 1 metro, su cabeza era alargada, con manos cortas y dedos largos. Le comenté esto a algunos conocidos y todos decían lo mismo, que probablemente se trataba de un duende o de un troll y que esos eran peligrosos. En fin, ya se dejaba ver, no por completo, pero cada vez más cerca de la casa. Yo cuando lo veía, enojado le arrojaba piedras, prendía fuego por donde pasaba y solo escuchaba que se reía. Pero todo cambió en una ocasión. Ese día ya estaba oscuro. Yo estaba en el patio, mis hijos jugando frente a mí y su mamá preparando la cena. De pronto comencé a escuchar cómo esa cosa se reía y comenzó a arrojar piedritas a la ventana de mi casa. Yo enojado llevé a mis hijos con mi esposa y de pronto empezaron a tocar la puerta y se escuchaba más fuerte esa risa. Ya molesto dije, hasta aquí. Le dije a mi esposa, cuídalos. Tomé mi arma y un machete mientras mi esposa me decía, tranquilo, no vayas, no vayas. Pero no le hice caso. Salí corriendo detrás de esa cosa hasta llegar a un paraje donde lo perdí de vista. Había luna llena, por lo que se veía muy bien. Me quedé ahí parado calmando mi respiración. Quería escuchar cuando se moviera. Al más mínimo ruido le disparaba. De pronto escuché un gruñido lastimero. Traté de seguirle, pero había mucha maleza por donde se metió y no pude hacerlo. Nunca pude ver bien de qué se trató eso. Regresé a casa y desde ese día dejó de pasar todo. Algunas personas me dijeron que han sabido de criaturas que logran controlar cosas. Yo sé muy poco del tema. Tal vez dirán que es una exageración, pero cada palabra es verdad. Desde ese día le tengo pavor a esas muñecas. Luego veo que las venden en los semáforos o en alguna plazuela. Solo las veo y me dan escalofríos. Tiempo después volví a ver a esa muñeca roja. Me quedé en una pieza viéndola, completamente idéntica a la que tuve en la casa. Ya hasta imaginaba que en algún momento me brincaría encima, pero gracias a Dios ya no pasó nada.